Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 9 de junio del año 2024. Domingo 9 de junio del año 2024. Ya no me pregunto qué voy a hacer. Es mi obligación hacer este programa. Comencemos con algo ligero. Notas rápidas. Hoy es el séptimo día, es el día 7 después del fraude electoral. El fraude electoral en México, desde luego. Y vamos con notas internacionales. En Francia, el tirano Emmanuel Macron no respeta la voluntad de los franceses. Pierde el control del Congreso de Francia, del Poder Legislativo de Francia. Se lleva todo prácticamente la mayoría Marine Le Pen. Ella es la dirigente del partido Agrupación Nacional. Antes creo que se llamaba el Frente Nacional. El dictador Macron, que se supone que es un dictador de extrema izquierda, un extremista de izquierda, ordena disolver la Asamblea Nacional como una forma de venganza y dice que la derecha no es buena para nadie. Eso cuando su gobierno ha tenido las más violentas manifestaciones públicas en su contra, ciudadanos franceses que lo abofetean, le escupen, lo abuchean en la calle, pues no sé, creo que el pueblo está manifestando que algo no anda bien con el régimen de Macron, pero no se termina ahí. Les doy los resultados. Agrupación Nacional de Marine Le Pen gana el 31.5% de los espacios en el poder legislativo, mientras que el partido Renacimiento de Emmanuel Macron gana menos del 15.2%. Macron entonces desprecia la democracia y a través de propaganda de odio y sobre todo temor, dice que la extrema derecha es un peligro. Algunos periodistas, algunos comunicadores incluso se refieren de una forma muy despectiva contra la líder de ese partido, de Agrupación Nacional, diciendo que ella es una extremista, que Marine Le Pen es un peligro para Francia y discursos similares en que se demoniza que estarían en riesgo derechos, libertades, la migración ilegal, que es algo que ya no quieren los franceses, pero ellos dicen que es algo que es bueno. Y bueno, es más o menos el discurso que llevan la mayoría de los medios de comunicación ante el anuncio de Emmanuel Macron que se dio por televisión en cadena nacional durante la noche, pues fue abucheado, se escucharon abucheos, muestras de repudio por la acción de Macron, quien pide el respaldo de los extremistas de izquierda para que no quede supuestamente el partido de derecha. Y también un cambio similar se está viendo en Alemania. Alemania, que es un país que es el motor económico de Europa y uno de los países más avanzados del mundo, el partido conservador de Angela Merkel, la CDU, derrota a la izquierda, es por aplastante mayoría. Se fortalece también el partido Alternativa para Alemania, que se considera como un partido de derecha un poco más duro que la CDU. Dejan en tercer lugar al Partido Socialista de Olaf Scholz. Ese nombre de Olaf siempre me pareció no alemán, sino como ruso, como soviético. Bueno, pues en el caso de Olaf Scholz, él está ligado a la corrupción de la banca sionista Warburg. Él queda en tercer lugar. Se considera que es el primer ministro de Alemania más impopular, de los más odiados de la historia de Alemania, y es de izquierda, es socialista, y bueno, ha emprendido una serie de políticas que no convencen absolutamente a nadie. Bueno, tanto como que no convenzan a nadie, sería exagerado. Debe de haber algunas personas que estén convencidas. Al menos los banqueros de la dinastía que les acabo de comentar le deben muchos favores con actos de corrupción. Vamos con notas de México. El narcotraficante López Obrador, el dictador financiado por el narcotráfico, esto según amplias denuncias, 9 testimonios tenemos en su contra, y la misma reunión de López Obrador con la madre del Chapo Guzmán, Consuelo Loera, en Badiraguato, en Sinaloa, dice lo siguiente. Bueno, pues López Obrador exige tener la mayoría calificada
Esto pese a que existe una sobrerepresentación que ya están denunciando los partidos de oposición. De alguna extraña forma, pues Morena se quedaría con más del 75% del control del poder legislativo, lo cual es una amenaza para todas las instituciones, debido a que el denominado Plan C o Plan A es destruir el INE, Instituto Nacional Electoral, destruir el INAI, el Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas, destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los líderes del narcotráfico elijan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y también pretende eliminar el Instituto de Telecomunicaciones para darle concesiones a medios corruptos y quitársela a medios de comunicación imparciales que critican la corrupción del presidente de una forma directa. Hay que recordar que el dictador López Obrador influyó para darle una concesión hasta septiembre del año 2059 al corrupto grupo Televisa, que son los que declararon triunfadora a Claudia Sheinbaum de manera ilegal desde las 7 de la noche del 2 de junio. Las casillas apenas habían cerrado a las 6 de la tarde y a las 7 estaban declarando presidente de México una cadena de televisión, no el Instituto Electoral, no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando apenas empezaban a contar los votos, el comunicador Enrique Acevedo, que es ahora el líder de, la figura líder de propaganda de Televisa, declaraban presidente de México a la extranjera comunista, atea y adúltera Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es algo muy interesante, ¿no? Cómo es que una televisora de pronto se arroga el derecho de ser el Instituto Electoral, el vocero oficial del Instituto Electoral. Bueno, él no fue vocero porque realmente el INE todavía no decía absolutamente nada. El comunicado del INE llegaría hasta las 12:30 de la noche, cuando todavía no se terminaban de contar los votos en miles de casillas, de las más de 170,000 que se pusieron en todo el territorio nacional mexicano. El partido Morena, el partido de López Obrador y sus aliados, el PT de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Verde, que es una escisión del PRI, dicen que ellos sí tienen el derecho de tener la sobrerepresentación por aplastante mayoría para destruir la Constitución, toda vez que dicen que la limitación que está marcada por la Constitución únicamente contemplaría a partidos individuales, o sea que un partido individualmente no puede controlar ese 75%, pero que como son distintos partidos, dicen ellos, que sí pueden controlar eso y hasta más, y que no es sobrerepresentación, que ellos van a tener la mayoría de los diputados y los senadores para votar a favor de lo que mande y ordene López Obrador. En las últimas horas incluso están circulando imágenes en que dicen que quieren imponer la imagen de López Obrador en las monedas de 10 pesos, que ya no van a ser de 10 pesos porque en este año desaparece el de 20 pesos, desaparece la moneda de 10 pesos y se convertiría entonces una moneda de 20 pesos. Creo que en este o en el que viene, es una información de Banjico. Entonces dicen que aparecería la cara de López Obrador en la moneda nacional en el billete de 500 pesos. Esto porque puede hacerlo Morena, de hecho, o sea, no tiene ningún límite. Puede ordenar o presionar a Banjico, al Banco Central, para hacerlo. Esta versión, por cierto, no ha sido confirmada, pero hay muchos de los youtubers o influencers a los cuales paga con dinero público López Obrador, pues han estado difundiendo eso para pues hacer enojar a los opositores a López Obrador, como diciendo, vean, ahora él va a ser el héroe nacional y va a estar en la moneda, en el billete de 15 pesos. Pero eso no está confirmado. La mayoría calificada que quiere López Obrador, pues sería con la suma de esos tres partidos, como se han distribuido los votos, después de un conteo muy desaseado, después de que se encontraron boletas falsas, se destruyeron casillas donde iba ganando la oposición, se le quitaron más de 17,000 registros al Partido Acción Nacional en las presidenciales, se les puso por parte del INE como ilegible, es decir, no dicen si tuvo o no votos, simplemente que no se pudieron contar o que no se tiene esa información, que no es legible. Esto es muy extraño, y estas son parte de las cosas que se deben de impugnar por parte de los partidos de oposición. Ahora, lo que está ocurriendo es que sí se está impugnando, pero los medios de comunicación, como Televisa, que tienen intereses
criminales, corruptos, de mucho dinero, comprometidos con Morena, no van a reportar esto, ni tampoco las otras cadenas de televisión que están amenazadas de muerte por el mismo presidente. Estamos cayendo en una tiranía muy violenta, muy peligrosa. El dictador mexicano aseguró que no le importa, durante el viernes, que no le importa el daño que se pueda ocasionar a la economía de los mexicanos, al bolsillo de los mexicanos. Esto que ya se reflejó pues en el alza del dólar, ya se reflejó también en el desplome de los mercados, de las acciones de la bolsa. No le importa a López Obrador, dice que sus intereses personales, los cuales definió como la justicia, sus intereses personales, están por encima de lo que pueda ocasionar los mercados, y dijo que que esto de los mercados no es algo espontáneo, sino que lo estarían haciendo sus enemigos, los cuales no es capaz de definir con nombres y apellidos. Vamos con nuestra siguiente nota. El ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, denuncia que el gobierno de López Obrador ha entregado pasaportes a espías rusos. Saben que pues prácticamente Rusia está en una antesala de estar en guerra con toda Europa, y el gobierno de López Obrador le habría concedido con corrupción pasaportes mexicanos a ciudadanos rusos, que son espías, y que se nacionalizaron mexicanos en Cancún, Quintana Roo. Esto a cambio de dinero, y esto pone en mucho peligro a todos los ciudadanos mexicanos y la seguridad y las relaciones políticas y económicas de México con Estados Unidos y otros países, debido a que podríamos convertirnos o ser señalados en un país que está apoyando pues las operaciones incluso terroristas o maliciosas de Rusia. Xóchitl Gálvez defiende el voto ciudadano. Defiende al político Pablo Lemus, que resultó gobernador del estado de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano. Recordemos que el Movimiento Ciudadano de Jalisco no es lo mismo que la corrupción del Movimiento Ciudadano de Nuevo León, dirigido por la corrupción de Samuel García, aliado de López Obrador. El partido Morena ha estado intentando, con amenazas incluso de muerte contra la dirigente de dicho instituto, del Instituto Electoral de Jalisco, la señora Patricia Ramírez One, pues ha estado presionando porque dice que se tienen que anular las elecciones, que tiene que ser gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo, y están amenazando con mucha presión, con incluso amenazas de muerte, digo que le han llegado a la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, le han llegado amenazas de muerte, y evidentemente es fácil teorizar que esas amenazas de muerte y presiones vienen por parte del partido de López Obrador, que está ligado al cártel de Sinaloa. Entonces, pues ocurren todas estas cosas en un contexto de mucha presión, de un berrinche que está haciendo Mario Delgado, presidente de Morena, y Xóchitl Gálvez dice que pues las elecciones, lo que todo el mundo sabe, las elecciones en Jalisco se hicieron conforme a derecho, son elecciones imparciales. Se muestra ahí cómo incluso la oposición, el Partido Acción Nacional, ha avanzado mucho. No hicieron coalición con el Movimiento Naranja de Jalisco, pero de todas formas se reconoce que Movimiento Naranja triunfó en ese estado y que no se van a revertir ni por las amenazas del presidente ni del presidente de Morena, pues los resultados electorales. Xóchitl Gálvez respalda la legalidad. Burlándose de la justicia, de un fallo judicial que exige que se suspenda la destrucción de la selva maya en un tramo muy importante, pues López Obrador sigue con el ejército perforando y destruyendo los mantos acuíferos de la selva maya para la construcción del denominado tren, en complicidad con las constructoras ICA de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, que es uno de los muchos vasos comunicantes o los muchos intereses que tiene la corporación, sus directivos mejor dicho, en que López Obrador o que Sheinbaum se mantengan en el poder para seguirse beneficiando de tal control de los recursos nacionales. Propaganda de López Obrador como el periódico diario La Jornada llama a ponernos tristes e indignarnos por el asesinato de niños en Gaza, pero nos pide ignorar completamente y con indiferencia el asesinato de niños mexicanos en Tabasco como Dante Delgado y otros 2 que fueron acribillados. Las masacres en Tila,
que pues los criminales están exigiendo al pueblo de Tila, Chiapas, más de 50,000 pesos para no asesinar a toda la familia o destruir su casa. Entonces, pues debido a esta situación de extorsión, las personas han optado por irse. Los videos de miles de personas huyendo de sus casas se viralizaron ayer en redes sociales, en tanto que Televisa y TV Azteca prefirieron transmitir programas, ficciones, telenovelas, La Rosa de Guadalupe y cualquier otra ficción que enajene o aliene a la población mexicana a no ver su triste realidad sobre que México está siendo tomado por un grupo criminal con su partido político en suma violento y antiinstitucional, antidemocrático. Vamos con nuestra siguiente nota, ilegal. Televisa declaró presidente de México a Claudia Sheinbaum a las 7 de la noche del 2 de junio. Apenas una hora antes habían cerrado las casillas electorales y el conteo de votos. Se le pide al INE y al Tribunal Electoral sancionar fuertemente a Televisa por intentar usurpar las funciones del INE. Vamos con otra nota. Reformas de Morena amenazan a los derechos humanos porque busca eliminar la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería como entrar directo en el autoritarismo, dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Ilegal. La secretaria de Gobernación de Morena, Luisa María Alcalde, violó las leyes electorales al dar datos electorales falsos sin terminarse el proceso electoral y sin la autorización del INE ni el Tribunal Electoral. Lo que ella dijo en pocas palabras es que Morena tendría la mayoría calificada para destruir la Constitución, y esto todavía no se resuelve. Vamos con nuestra siguiente nota. La periodista mexicana experta en periodismo de investigación, sobre todo relacionado con el narcotráfico, Anabel Hernández, revela detalles desconocidos sobre exámenes médicos, psicológicos, de inteligencia y de confianza que se le practicaron al jefe de la policía de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch. Resulta ser que Omar García Harfuch, y esto es desconocido como humillante, era la servidumbre de Luis Cárdenas Palominos. Dice que era el sujeto que le ponía la chaqueta, que le limpiaba los zapatos, que le lavaba la ropa o que la llevaba a lavar. Era, vamos a ser sinceros, era su servidumbre, el que le hacía el aseo. Y según dicen que por ser muy obediente a Luis Cárdenas Palominos, que era entonces jefe de la policía y que ahora está en prisión por haber practicado tortura y también se le considera pues un delincuente relacionado a Genaro García Luna, que está detenido en los Estados Unidos por narcotráfico, pues que de esa forma Omar García Harfuch fue escalando poco a poco y con corrupción. Lo más revelador de este sujeto, de este informe, dice que Anabel Hernández dice que Omar reprobó la prueba de psicología, es decir, es una persona con muchos problemas emocionales, es peligroso. Reprobó el test de inteligencia. Indica este examen de confianza que Omar tiene incluso un nivel de inteligencia anormal, por debajo del promedio nacional, es menos inteligente. También reprobó el examen de verdades y mentiras, el denominado polígrafo. Esta prueba, al ser cuestionado si él tenía nexos con el crimen organizado, habrá contestado que no, pero el polígrafo marcó que sí. Cuando se le preguntó si su familia tenía nexos con el crimen organizado, incluida su madre, la actriz mexicana María Sorté, pues él declaró que no, pero el polígrafo dijo que sí. Por tanto, pues ya se indica que pues es una persona que no tiene ninguna calidad moral ni intelectual para estar ocupando el cargo que pretenden darle. Y este es un peligro enorme, porque en otras declaraciones conseguidas por Anabel Hernández a un testigo protegido del narcotráfico en los Estados Unidos, dijo que Omar García Harfuch es parte del cártel de Sinaloa y que en la Ciudad de México formó parte del cártel de Sheinbaum, que distribuían droga a nombre de un narcotraficante conocido como el Flaco Zazueta, que es el lugarteniente del narcotráfico en la Ciudad de México.
pues al menos a mi juicio, estas son las noticias más importantes en las breves. Es lo que ha estado más en tendencia y yo creo que son temas que van a estar dominando o deberían de dominar la opinión pública. Por eso les dije, vamos a comenzar con algo ligero. Pues ahora vamos con las portadas de los principales medios de comunicación, de los principales periódicos del país, que han estado totalmente sesgadas a ocultar los miles de delitos electorales cometidos por Morena, como la compra de votos. Ni una sola publicación de estos periódicos, a excepción de Un Día, Diario de Yucatán y el periódico Reforma. Comenzamos con el Universal. Bueno, pues en su edición del domingo dice: piden al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos y estatales diálogo sobre el Plan C. En una carta en poder del periódico, pues el INAI y otros 24 organismos de transparencia a la información solicitan hablar con Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de estos organismos, que ella ha dicho que no hay ninguna negociación, que se destruyen porque ella es enemiga de la transparencia y están muy enojados con estos institutos porque exhibieron los robos del presidente al dinero público. Sufren por el agua, denuncian yaquis, plan de injusticia. En medio de una sequía excepcional en el estado de Sonora, integrantes de la tribu acusan la creación e intervención de instancias ajenas a sus usos y costumbres para la administración del agua de riego y del acueducto planteado por López Obrador en 2021 ante organismos gubernamentales. Vamos con lo siguiente. Destaca una declaración de Sheinbaum, dice: impedimos el avance de la derecha, la transición, pero ¿sabe qué no impidieron? El partido narcotraficante Morena no impide el avance del crimen organizado, ellos son el avance del crimen organizado, y bueno, pues esa es la reserva, la salvedad que puedo hacer yo en comentario a esta portada. Libertad de prensa bajo el ataque en América. Expertos advierten que es un atentado contra la libertad, contra este derecho que está ocurriendo en Venezuela, aliados de López Obrador, Cuba. López Obrador idolatra a Cuba, Nicaragua con Daniel Ortega, e incluso en Estados Unidos dicen que hay represión contra las manifestaciones en contra del Estado de Israel y a favor de Palestina. Bueno, y también dice el periódico El Universal que se cumple 90 años de un personaje de Disney, el Pato Donald, cumple 90 años de haber, pues de estarse promocionando por la corporación Disney. Me parece que es un personaje menos siniestro que este personaje Mickey Mouse, ¿no? Porque Mickey Mouse sí tiene incluso hasta la indumentaria de la masonería. En todo caso son personajes, son dibujos animados que muchas veces se utilizaron para hacer propaganda de guerra. Infinidad de veces se utilizaron para hacer propaganda de guerra. Algunos mensajes de propaganda pueden ser hoy analizados de forma crítica y sin lugar a dudas Disney tuvo pues muy buenos dibujantes, muy buenos especialistas en animación, pero también recordar pues quién era el dueño de la empresa, quién fue el fundador de la empresa y las cosas tan horribles que hizo y la sociedad que tenía con otras personalidades. Bueno, pues el dueño de la empresa era masón, que es una secta o sociedad secreta totalmente anticristiana. Los valores o los antivalores de Walter Elias Disney pues siguen vivos en esa corporación. Hoy Disney es sobre todo reconocida por promover el sexo infantil, por promover las relaciones homosexuales, besos homosexuales, actitudes homosexuales en películas infantiles y sobre todo también esta forma de corromper a los menores, que es la alegría por el sufrimiento ajeno, que ya les había comentado que es propio de muchas caricaturas. Vamos con el periódico Excelsior. Dice: sequía arrasa con peces en Chihuahua. El ganado, incluidas las vacas, los burros, también mueren. Cada voto nulo costó 582 pesos a los ciudadanos. Los más de 5.8 millones de sufragios inválidos, dicen que hubo votos inválidos, no sé si todos serían para Eduardo Verástegui o para Gilberto Lozano, el gritón, este psicópata de Frena, que lo único que buscaba era pues servir como una quinta columna a los intereses de López Obrador.
Pues esos fueron votos nulos. Se perdieron 5.8 millones de votos nulos que a lo mejor pudieron ayudar en algo a la oposición, pues no ayudaron en nada porque Eduardo Verástegui, quien tiene relación con la corrupta familia Slim, que ha recibido 76 mil millones de pesos en contratos directos por López Obrador, es decir, hay un pacto de corrupción entre ellos para perjudicar a la oposición, pues se perdieron, no ayudaron esos 5.8 millones de votos inválidos y además cada uno costó 582 pesos. Es una buena nota del periódico Excelsior, ¿eh? Y el Congreso resultaron 30 veces más caros respecto a los votos que sí contaron. Pues qué lamentable, ¿no? ¿Por qué dice que costó esto? Porque la impresión de las boletas, que por cierto Guadalupe Tadei le ordenó a Talleres Gráficos de México, que es una empresa de Morena, imprimir las boletas, o sea, les dio el original, ellos podían imprimir las boletas que quisieran, lo que les había comentado, y embarazar a las urnas, pues costó esto, cada una de las boletas, 582 pesos. Yo creo que también podría exhibir que está ahí un sobrecosto, ¿no? Pero hay también que considerar que tiene un costo el imprimir esto en grandes hojas, luego cortarlo en cuadros, luego distribuirlo. Entonces sí, probablemente sí tenga ese costo de 582 pesos, pero de todas formas sabemos que no fue con buenas intenciones darle el contrato a una empresa que no tenía experiencia en ello, que es Talleres Gráficos de México. Rescatan otros 4 rehenes, esto en Gaza, y entre más rescatan rehenes y se enfrentan las fuerzas de las IDF del Estado de Israel con los terroristas de Hamas, pues los supuestos activistas de derecha se enojan más y más, porque dicen que que esas personas no debían de ser liberadas. ¿Se acuerdan de Orión Hernández, que fue secuestrado por el grupo terrorista Hamas? Él era mexicano y López Obrador nunca pidió su liberación porque López Obrador respalda al grupo terrorista islámico Hamas. Cómputos del INE confirman el fin del PRD, o al menos eso es lo que dice Excelsior, el antiguo partido que llevó 2 veces como candidato presidencial al hoy narcopresidente López Obrador, en el año 2006 y en el año 2012 estaría desapareciendo. Resulta ser que el PRD fue una creación de un porro delincuente llamado Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de papi, privilegiado, muy adinerado, que se robaron Michoacán y que tuvieron un pacto masónico con el cual se apropiaron de Michoacán. Después, pues destruyeron Michoacán, lo convirtieron en un narcoestado y toda esa violencia desembocó por ahí del año 2006 y ahí tienen al nieto del criminal general Lázaro Cárdenas del Río pidiéndole de rodillas a Felipe Calderón que por favor intervenga el ejército porque los narcos están desatados en su pelea. Felipe Calderón no sé si comete el error o el acierto de ordenar la intervención del ejército porque los narcos ya disponían de armas muy potentes enviadas desde Estados Unidos, sobre todo durante la administración Obama, que es cuando se empieza a liberar el comercio de todas estas armas y ocurre un operativo fallido que dota de armas más potentes a los criminales en México que se llamó el operativo Rápido y Furioso. Supongo que está incluso haciendo referencia a que a ellos les gustaba la famosísima película de Rob Cohen, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos en qué desembocó todo eso. Todo eso fue culpa del PRD. Igualmente cuando masacraron a los normalistas de Ayotzinapa, pues también era López Obrador dirigiendo el PRD, el gobernador era Ángel Aguirre Rivero. Y todo eso como que parece ser que como que se les olvida a la gente, se le olvida que López Obrador es el responsable de la muerte de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, se les olvida que todas estas turbas fueron movilizadas por él, fueron engañadas y manipuladas por él, que la prioridad de López Obrador fue en este sexenio liberar 130 criminales del cártel Guerreros Unidos que participaron en el asesinato de los normalistas. Se les olvida todo eso, parece ser que no tienen algunas personas conciencia. No sé si estarán muy distraídos viendo las tonterías de Televisa o de TV Azteca o de Tarazteca. No sé en dónde estarán metidas sus mentes, en el celular, probablemente viendo pornografía o viendo mensajes estúpidos de TikTok, no sé. No sé dónde esté su mente, pero lo que pasó fue lo que estoy contando y a final de cuentas dicen que sería el fin de este instituto político, al menos con el registro nacional. Dicen que no alcanzó ni siquiera el 3% de votación nacional que le permitiría mantener su registro.
Yo recuerdo, por ejemplo, que el PT de Raúl Salinas de Gortari igualmente no alcanzó ni el 3%. Y de manera corrupta obligaron al INE a volver a hacer unas elecciones en el estado de Chihuahua para que pudiera completar los votos y mantenerse el PT de Raúl Salinas de Gortari, que es el principal socio del narcotraficante López Obrador y su partido Morena. Así que habríamos de preguntarnos, ahora que el PRD es oposición, ¿no le van a dar oportunidad de que vuelva a hacer unas elecciones extraordinarias y que le regresen su registro? Se me hace que no, y eso probaría nuevamente que pues hay corrupción, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿será malo que se pierda el PRD? Tal vez no. Realmente no ha aportado nada importante el PRD. Yo creo que está manchado con la sangre de todas las personas que fueron asesinadas y por la droga, por las balas del narcotráfico y que sirvieron para financiar la campaña de López Obrador, 2006 y el año 2012. Todas esas cosas tan horribles que hacía López Obrador las sabía perfectamente Jesús Zambrano, como denuncia la periodista Elena Chávez, y no hicieron absolutamente nada por remediarlo ni por denunciarlo. Hasta la fecha no habían roto el silencio. Si Elena Chávez no publica su libro, El Rey del Cash y El Gran Corruptor, pues en este momento no sabríamos por el PRD los actos criminales de López Obrador, ni tampoco por Dante Delgado, porque acuérdense que era el PRD y Movimiento Naranja y el PT quienes eran los partidos de coalición que llevaban a López Obrador como presidente. Así que el Partido Naranja no es un partido nuevo tampoco. Elección para gobernador en Jalisco será llevada ante los tribunales, pues Morena no acepta que perdió el estado de Jalisco, y como el estado de Jalisco tiene una poderosa economía e industria, López Obrador ambiciona con robar y extorsionar, secuestrar y asesinar incluso a empresarios mexicanos de esa región. Rescatan a otros 4 rehenes. Bueno, eso en Gaza. Luego de la tragedia clausuran la plaza en San Luis Potosí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la sequía es un tema muy importante. Por cierto que la ola de calor y la sequía le importó muy poco a López Obrador y no emprendió ningún programa político-social que hiciera que las personas estuvieran protegidas ante la ola de calor. Vamos con el panfleto La Jornada, el tercer medio de comunicación después de Televisa y TV Azteca que más recibe dinero robado por López Obrador en publicidad. Impedimos un retroceso en los derechos, dice Clara Brugada, el triunfo no es un cheque en blanco, ¿no? Y entonces, ¿por qué quieren una mayoría para poder aplastar todas las leyes, cambiar toda la Constitución sin preguntarle a nadie? Porque no terminarían preguntándole a nadie. Se dispara a 81% las remesas desde México a otros países. Supongo que esto tiene que ver con mucho lavado de dinero. ¿A poco creen que los cárteles de la droga no tienen presencia en Europa y en otros países y pueden lavar dinero enviándolo como remesas? Esa es la principal sospecha y se permite por los bancos. Ver a una presidenta motivará a las niñas, destaca el Instituto de las Mujeres, que este es un instituto corrupto. El INMujeres está controlado actualmente por López Obrador, entonces lo que diga el INMujeres pues es lo que dice López Obrador. Ah, por cierto, el día de ayer estábamos revisando un libro, muy buen libro por cierto, escrito por un cristiano llamado Fritz Springmeier, que denuncia perfectamente que esta obsesión de que existan mujeres presidente, bueno, ellos dicen presidentas, que existan fiscales generales que sean mujeres, ministros, jueces que sean mujeres, tiene que ver sobre todo, o sea, nosotros lo vemos como, o sea, se nos presenta a nosotros públicamente como algo que tiene que ser igualitario, ¿no? Ya cuando se dan cuenta de que se tienen que eliminar cargos de hombres mejor preparados o de otras personas por hacer cumplir un determinado perfil, usted se da cuenta que esto no va por igualdad de oportunidades o cosa por el estilo, sino por generar una marcada desigualdad y cumplir con una serie de paradigmas, fobias, intereses, prejuicios que están dominando a la sociedad por la manipulación que ejerce el poder. Pero concretamente nos advierte que dentro de sectas satánicas hay una intención por que mujeres, sobre todo feministas y lesbianas, ocupen cargos de poder. Esto porque la mujer dentro de la Sagrada Escritura
Ustedes saben la historia de Adán y Eva, ¿no? Eva es la que se deja seducir por Satanás para comer del árbol del fruto prohibido y tratar de ser como Dios o incluso volverse contra Dios, que ese también es el pecado de Lucifer. A diferencia de nosotros, Lucifer nunca va a encontrar el perdón. La raza humana sí, porque es una criatura falible. Entonces, lo que indican es que para el satanismo, la mujer, la bruja, sería en este caso la figura de la bruja, como Jezabel que mata a los sacerdotes de Dios y después es derrotada por el profeta Elías, representa o es una figura que representa a la gran ramera internacional. Sí, porque la mujer, la mujer mala, la mujer feminista, es la mujer que tiene el poder de destruir una sociedad porque pervierte o impide la formación de una familia sólida. La mujer feminista odia la autoridad del padre de familia, corrompe las formas de los hijos, afemina o hace afeminados a los hijos. Entonces tiene mucho simbolismo, muchas cosas que hasta el momento sigo pensando, sigo reflexionando, el por qué toda esta presión, porque el poder caiga en manos sobre todo de mujeres que pertenecen a la masonería, que tienen un perfil de lesbianas o de mujeres que son poco femeninas, mujeres que promueven el aborto, que es totalmente lo contrario a la maternidad, pues está precisamente ahí señalado. Está señalado perfectamente en esto. Y para ejemplo de ello pone el nombramiento como fiscal general de los Estados Unidos a Janet Reno, que fue nombrada en ese cargo por el satanista Bill Clinton. Entonces, pues dejarlo a su consideración, que ya saben que esta clase de temas que son un poco más delicados los trato en mi canal de BitChute. Y pues también si quieren que siga haciendo esa clase de programas de análisis, solicito su ayuda, su colaboración financiera, sus donativos. Continuamos. Bueno, Panamá deportó a Carlos Ahumada a Paraguay. El periódico corrupto La Jornada no dice absolutamente nada sobre que México tenía que exigir su extradición a nuestro territorio. No quieren que venga Carlos Ahumada porque es recordar que Claudia Sheinbaum es una ratera que estaba casada con un delincuente llamado Carlos Imaz. Carlos Imaz es el padre de Rodrigo Imaz Sheinbaum, hijo de Claudia Sheinbaum, y de Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum, que se la viven pues de los recursos públicos. Este ratero fue grabado en el año 2004, 2004, si no mal recuerdo, recibiendo fajos y fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada, al cual extorsionaba por órdenes de López Obrador, Carlos Imaz, el entonces marido de Claudia Sheinbaum. Y fue por aquellos años que se empezó Claudia Sheinbaum o la familia Sheinbaum a crear cuentas en el extranjero precisamente para ocultar estos dineros mal habidos. Se sospecha, se tiene entendido que fue por eso, pero las fechas coinciden. Vamos con la portada del periódico Milenio. Con 5 puntos de ventaja, triunfo de Movimiento Ciudadano sobre el partido Morena. A ver, sí, pero hay que recordar que el Milenio no presenta portada estos días. Dice que es nada más la portada del sábado y del domingo. Con 5 puntos de ventaja le da el triunfo a Movimiento Naranja por encima de Morena. Por su parte, pues López Obrador está furioso y dice que se tienen que impugnar las elecciones. Cuando se trata de hacer un recuento de votos, no quieren en algunos lugares. Algunos lugares estuvieron protegidos o vetados, pero tratándose de donde pierde Morena, sí están exigiendo el voto por voto. Vamos con el periódico Reforma. Nos presenta, resucita el reencuentro. Dice, resucita el recuento de los votos a Colosio y a Dante. Logra mesista segundo lugar para el Senado en Nuevo León y gana Morena. Ocupa líder nacional de Movimiento Ciudadano un escaño pluri de alcalde regio, al concluir ayer el cómputo del INE para la elección del Senado de Nuevo León. El recuento salvó la carrera política de Luis Donaldo Colosio, candidato que encabeza la tupla de Movimiento Ciudadano y
y la Cámara Alta, supongo el Senado, y también al dirigente nacional del partido, Dante Delgado Ranuro, que es un corrupto que se entiende directamente con López Obrador. En Jalisco rechazan a Morena, y Morena rechaza que haya perdido. Huyen de pueblo, fue un infierno lo que vivimos. Es lo que dicen los pobladores de Tila, en Chiapas. Los pobladores de Tila narraron los días de infierno que vivieron en la incursión de sicarios a la comunidad ubicada en el norte de Chiapas, Tila, Chiapas. En el transcurso de esta semana relatan los desplazados cómo es que los gatilleros asesinaron, incendiaron casas, negocios, violaron mujeres y obligaron a medio pueblo indígena a irse, a huir del lugar. Pido ayuda, fue un infierno lo que vivimos, dice una madre joven cuyo marido se quedó cuidando la casa en Tila, la casa que construyeron juntos. Él se negó a irse. Ella es una de las miles de personas que, según las autoridades, se refugiaron en un pueblo conocido como Yajalón y otras comunidades. Camionetas con pistoleros a bordo marcharon ahí por el pueblo de Tila durante los primeros días de violencia, como para mostrar su poder, exhibir su poder y que el gobierno no hace nada, el gobierno de López Obrador está desaparecido. Antes de que ingresara el ejército y la Guardia Nacional, las personas se escondieron en sus casas, en cuevas en el monte, pues tenían miedo. Los extorsionadores exigían, esto lo sabemos nosotros por fuera de Reforma, porque Reforma no lo dice, les exigían 50,000 pesos por familia y si no los asesinan. También en el norte de México están ocurriendo cosas muy extrañas, quieren cobrarles miles de pesos por cada árbol que tengan en su casa, es un pretexto, ¿no? Estábamos escondidos bajo la cama cuando llegó el ejército y salimos rápido. No sé de dónde salió tanta gente, pero pasaron carros y como pudimos nos trepamos a los vehículos, narra María. Dormimos en la azotea de la casa varias personas porque creíamos que por ahí nos podían llegar a rescatar, dice una de las jóvenes que llegó tarde al albergue. Fíjese, estaban esperando que vieran incluso hasta un helicóptero para rescatarlos por la azotea de su casa. ¿Qué tiene que decir a esto el sinvergüenza, el criminal López Obrador? ¿Qué tiene que decir a esto que las personas tienen que huir de sus casas? Porque ya no hay ninguna garantía de seguridad en su narcorrégimen que está entregando el control de Chiapas al cártel de Sinaloa. ¿Cómo superar la resaca electoral? Dice América Juárez. ¿Se siente cansado, irritado, triste después de tanta información electoral? Yo no, Yo francamente no. Yo tengo una fortaleza para todo esto y no me interesa nada más. Quizá es momento de recurrir a espacios de recuperación como salir a caminar. Eso siempre lo hacemos. Es necesario salir a caminar y todo eso, no puedes estar tampoco las 24 horas del día detenido en cosas electorales o investigando los asuntos electorales que el gobierno nos está ocultando. Los oculta de la televisión, los oculta de la radio, los oculta de todo. Yo lo que sí le diría es que fundamental es que usted elimine de su vida a los medios de comunicación comunes. Infórmese con nosotros. Confíe en nosotros, que somos ciudadanos como ustedes. No vayan a ver la televisión, no escuchen la radio. Es perjudicial para la mente. Para eso nosotros estamos, para escucharlos a ellos y contestarles, para analizar lo que dicen y contradecirlos, refutarlos. Porque estar escuchando eso es malo para la mente, pero también para el alma. Ellos mandan mensajes contradictorios o mensajes que incluso pueden dañar o desestabilizar emocionalmente. Y además que le hacen perder mucho a usted y a mí, a todos, pretenden hacernos perder nuestro tiempo porque meten mucha publicidad basura. Si se dan cuenta en estos programas, nuestra publicidad es mínima. Si tienen otros problemas en que no solamente hacen eso, sino que también
intentan distraerle o molestarle con temas que a usted no le interesan, como por ejemplo los deportes. Eso es bien sabido, que los medios de propaganda y desinformación fueron conformados por mentes satánicas, por mentes maestras en manipulación, que les obligan a poner toda esa sección de deportes. Si usted escucha un noticiero, todos dedican mucho tiempo tirado a la basura en hablar de fútbol, en hablar de torneos, en hablar de fútbol americano. Entonces, eso a nosotros no nos interesa, nosotros no somos futbolistas, no somos deportistas. Entonces, eso de que es un medio plural, abierto y todo eso, mejor a otro lado. Las cosas no están para distraernos con absolutamente nada. Patalea Morena por mayoría calificada en la Ciudad de México. Morenista maniobró ayer para que se desactive el mecanismo que impide la sobrerepresentación en el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de lograr la mayoría calificada. De acuerdo con los criterios para evitar una sobrerepresentación por el partido Morena, serían asignados solo 2 diputaciones de representación proporcional. La sesión en la que el Instituto Electoral de la ciudad avalaría la definición de estos cargos se extendió por más de 6 horas, entre acusaciones de oficialismo que buscan incentivar el número de los legisladores, incrementar el número de los legisladores. A lo largo del día, 7 diputados de Morena, mayoría relativa electoral, el domingo argumentaron que se integraría a grupos parlamentarios de otras fuerzas políticas de la coalición para, dice, por los que contendieron, o sea, como coalición. De permitirse este movimiento, Morena obtendría un mayor número de curules de representación proporcional. La mayoría calificada de 44 diputados es necesaria para lograr reformas a la Constitución local o crear leyes que seguramente serían injustas en la Ciudad de México, como por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, Morena y otros partidos, tengo entendido que incluso el PRI y el PRD, votaron a favor de impedir recibir tratamiento psicológico a personas homosexuales. Dijeron que esas terapias tenían que ser eliminadas. Únicamente el Partido Acción Nacional votó por la libertad médica, votó porque las personas puedan seguir eligiendo si quieren o no recibir un tratamiento por tener atracción por personas del mismo sexo o problemas con su identidad sexual. En tanto que Morena y otros grupos oscurantistas, contrarios a la ciencia y la medicina, decían que no había nada que curar. Eso sin ser médicos y sin estar asesorados por especialistas imparciales. Vamos con el periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Congreso dividido, Morena y aliados no tendrían mayoría calificada en Yucatán. Por baja votación el PRD y el PANAL perderían el registro como partidos nacionales. El PANAL creo que se dice es de el Baster Gordillo, pero también redes sociales progresistas. Concluido el cómputo en los consejos distritales de Yucatán, ayer se confirmó que Morena tendría la mayoría en el Congreso local, con una sobrerepresentación de 17 de los 21 diputados electos. Por lo tanto, ese partido no tendría plurinominales. Las diputaciones de representación proporcional o plurinominales le correspondieron al Partido Acción Nacional, PRI, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano o Naranja. Como hemos informado, por una reforma electoral que se hizo, habría 35 legisladores en el Congreso local, 21 electos y 14 plurinominales. Según se informó ayer, Morena y los aliados tendrían, incluyendo los plurinominales de estos dos últimos partidos, pues tendría 18 cargos, 18 curules, contra 14 del Partido Acción Nacional y sus aliados y 2 de Movimiento Ciudadano. Para tener la mayoría calificada que permite hacer reformas constitucionales se requiere de al menos 24 votos, 35 diputados, 24 votos de los 35 diputados quise decir. Morena y sus aliados no los tendrán. Bueno, pues eso ya nos habla de un cambio ahí. Liberan a rehenes del terrorismo de Hamás, aliados a Morena. Torturan y matan a 5 taxistas. Esta primera semana de junio registra 500 asesinatos. 500 asesinatos en esta semana electoral que estamos terminando. 5 conductores de la plataforma, o sea, ya saben, de aplicación por internet, 4 hombres y una mujer, desaparecidos desde el 30 de mayo pasado, fueron torturados y asesinados en Ojinaga.
Al parecer se dedicaban a transportar migrantes y por ese motivo fueron torturados y asesinados por los criminales porque ellos dicen que pues ese es su negocio, traficar personas y cómo le van a hacer la competencia a los criminales, dicen ellos, que ese cargo pues se los dio el narcopresidente, ¿no? Si no se los dio públicamente y con derechos, sí se los dio de facto. Ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en la primera semana de junio se registraron 500 asesinatos en este país, además de que la Secretaría reportó que el viernes 7 de junio se convirtió hasta el momento en el día más violento con 94 asesinatos. Dejamos claro perfectamente cómo este es el gobierno de la muerte y que esa calavera que se le figura en la cara a Claudia Sheinbaum tiene mucho de significado con lo que ocurre en este país. Tricolor no mejora, pero no es suficiente. Iga Swiatek se impone de nuevo al Roland Garros. Bueno, lo que les digo, los deportes a nosotros, para eso están otros, ¿no? Otros espacios, otros medios, otros lugares que traten de deportes. Nosotros no queremos distracciones de ningún tipo político. El Sol de México deja a la 4T sin playas a la oposición. Gobernará las más importantes. La alianza del PAN, PRI y PRD solo conservó uno de los 12 distritos turísticos más importantes. Morena y el Partido Verde gobernarán 11 de 12 municipios que tienen playas turísticas. Acapulco, Cancún, Mazatlán, Playa del Carmen, Los Cabos, Puerto Peñasco, Tulum, Manzanillo, Cozumel, que siempre decimos son nuestros, qué orgullo que sean de México. No podemos ir porque están tomados por el crimen organizado y porque es muy costoso. Mientras que Huatulco y Puerto Vallarta se los adjudicó el corrupto Partido Verde. Ahí también llegará la venta de drogas y prostitución de niños, que es lo que domina en Acapulco, gobernado por Morena. La alianza del PAN, PRI, PRD solo conserva Zihuatanejo, el municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, principal destino de playa del país de América Latina. Ana Patricia Peralta de la Peña, quien se reeligió a la presidencia municipal de ese lugar, llegó como sustituta de Mara Lezama, quien dejó el cargo en el año 2022 para competir y ganar la gobernatura del estado de Quintana Roo. Sheinbaum va por más derechos para las mujeres, exige más abortos, más niños descuartizados y quemados químicamente. ¿Esto es lo que quiere la señora Sheinbaum? Pues sí. Jalisco es para Movimiento Ciudadano. Alex de la Iglesia alista thriller, o sea, un tipo de película, un género de película, presente en la FICG 39, donde recibió homenaje el director español, adelantó en una entrevista de 1992, serie que está por estrenarse en Netflix y confió en que habrá tercera temporada de Las 30 Monedas. Alex de la Iglesia. Nunca he escuchado nada al respecto. Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico La Prensa. Jefas, dice que Claudia y que Brugada son jefas. Limpieza de canales de actividad agrícola permite recuperar los cuerpos de agua. Gobierno de la Ciudad de México procederá penalmente contra dueño de edificio donde jóvenes se intoxicaron. 11 feminicidios en un solo día. Urge erradicar patrones machistas. Yo creo que urge combatir la delincuencia, ¿no? Más que estar persiguiendo supuestamente a los hombres, a todos los hombres como machistas. Más bien urge acabar con tanta delincuencia y con tanta destrucción familiar, pero eso no les importa porque el gobierno tiene un sesgo feminista. La selección mexicana de forma antagónica pierde ante Brasil en su último partido de preparación rumbo a la Copa América. Pues, ¿qué dijéramos? Mejor no decir nada. El periódico AM vence Ricardo Sheffield por 106,000 votos. Confirman que el candidato morenista superó al exgobernador Miguel Márquez. Con los sufragios obtuvieron PRI y PRD. El resultado hubiera favorecido al panista, que decidió ir solo con su partido a la derrota. O sea que este sujeto, lejos de estar pensando que esto sea una derrota para el Partido Acción Nacional, probablemente es una traición por parte de este mismo Miguel Márquez. ¿Por qué no fue en coalición con el PRI y con el PRD? Qué raro, ¿no? Obtuvo 1.074.048 votos, en tanto que el corrupto Ricardo Sheffield
el que hacía el payaso de decir los precios de las gasolinas en la mañanera con López Obrador, obtuvo 1.180.600 votos. Este señor se enojó una vez muchísimo que se le preguntó que por qué era el abrazo a los criminales. Dijo, no, el presidente nunca ha llamado a abrazar criminales. Ah, ¿no? ¿Te lo ponemos? ¿Te ponemos el video, el audio donde lo dice? Optan por silencio. Ni el vencedor Ricardo Sheffield, ni el derrotado Miguel Márquez, dirigente del PAN de ahí, Eduardo López Mares, quisieron hablar con el periódico AM. Sheffield dijo que se pronunciará hasta que se reconozca su constancia. Fíjese que podría ser incluso una forma de humillar al morenista, decirle ganaste tú, y luego decirle siempre no. Si algún día podemos hacer algo así, hay que hacerlo. Vamos con el periódico El Informador. Ratifican victoria de Vero y de Fergie. Movimiento Ciudadano retuvo los municipios más poblados del estado de Jalisco. Morena hace coraje y berrinche. Morena se queja con Tlaquepaque. Movimiento Ciudadano con Tlajomulco. Dice que Tlajomulco se lo robó Morena con corrupción electoral. Morena y Movimiento Ciudadano se repartieron los triunfos por las presidencias municipales de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga tras la elección del pasado domingo. En el caso de Tlaquepaque, la candidata de Morena, Laura Imelda Pérez, se convirtió en la ganadora de la elección. Por 121.494 votos. Superó más de 11.000 votos de la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya, que obtuvo 109.562 votos. Fíjense qué feo es esto, ¿no? O sea, puede que este número de personas sea un número más grande de equivocados. ¿Y a poco el error de un conjunto tiene que aceptarse como ley? Nunca me ha gustado esto del voto. O sea, al menos el voto tendría que tener alguna justificación. ¿Por qué le pide su opinión a una persona que pues no tiene ningún estudio, que no es una persona respetable, que sabemos todos que es un asaltante, un borracho? ¿Por qué pedirle el voto a una persona así? ¿Por qué permitirle elegir al gobernante a una persona así? Y luego tenemos pues otras cosas, ¿no? Tendrían que justificar, a ver, ¿por qué estás votando por este? Por su propuesta tal, y si no lograran llenar un pequeño recuadro donde dijera por qué, pues entonces que se declarara el voto nulo. Es que yo creo que sí se tendría que ser más exigente. Y el voto no tendría que ser pues para todos. Tendría que ser el voto para algunas personas que son pues inteligentes, que tienen un estilo de vida honrado. Tendrían que votar personas muy determinadas, no cualquiera debería de poder votar. Esa es mi opinión, porque si queremos que el mundo funcione de forma eficiente, no podemos aceptar la opinión de las personas que no están preparadas para darla. Ya les expuse aquí cómo es que votaban borrachos cayéndose. Y como ni siquiera podían sostener el trayón, eran los de casilla los que les tachaban todas las boletas por Morena. Yo le pregunto a estas personas que dicen, yo voté todo Morena, lo dicen con mucho cinismo, les pregunté, ¿cuál es el nombre de tu diputado? ¿Por qué senador votaste? No se saben el nombre, dicen, no, yo voté todo por Sheinbaum, no, porque eso es presidencial. ¿Quién votaste como alcalde? ¿Quién votaste como senador, como diputado? ¿Por quién votaste? No me saben decir nada. ¿Por quién votaste como regidor en algunos casos? Nada. Son personas completamente en blanco. ¿Y se supone que eso es lo que nos va a gobernar? Bueno, pues la noticia de que fue asesinada Esmeralda Garzón del partido Morena, regidora de Tixtla Guerrero, sigue siendo una de las principales noticias entre la nota roja. Y que siga insistiendo López Obrador que estas elecciones fueron pacíficas, que siga insistiendo la corrupta Guadalupe Tadei que no ocurrió nada malo, pues solamente se quedan en exhibición y se vuelven cada vez más odiosos al pueblo de México. Asesinan a una joven a cuchilladas, esto en Cietla. Esto lo comunica el periódico El Cambio. Asesinan a navajazos a un hombre en Cerradas de San Ángel, esto en Ciudad Juárez.
Asesinan a una mujer en Playa Tejón. La madrugada del sábado fue reportado el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en Playa Tejón. Y bueno, pues esto ocurrió en Oaxaca. Asesinan a un hombre y lesionan a un menor de edad. Un hombre muerto y un menor de edad lesionado es lo que dejó un ataque armado que se registró durante la madrugada en la colonia, en un momento lo digo, colonia 10. Esto ocurrió en Morelos, Morelos gobernado por Morena. Asesinan a balazos a un hombre y lo dejan en una banca en un puesto de barbacoa. Las primeras versiones indican que el hombre era perseguido por sujetos que viajaban en una motocicleta. Asesinan a un hombre que comía en un puesto de barbacoa. Esto es en Chihuahua, es el mismo cable. Asesinaron obviamente a la regidora de Tixtla. Asesinan a Yolanda Sánchez Figueroa. Tan luego se supo que era que había logrado la reelección como alcaldesa de Cotija, Michoacán, gobernado por Morena. Asesinaron a esta política panista Yolanda Sánchez, que previamente había sido secuestrada por grupos criminales. La seguridad que presuntamente se le había brindado no funcionó otra vez. Bueno, pues un joven fue brutalmente asesinado a cuchilladas en Villas de Montecarlo, en Chietla. La víctima se llamaba Julio N. y era residente de San Antonio, Coayuca. Trabajaba como ayudante de albañil o macetero. Los hechos ocurrieron en la carretera de terracería de Villas de Montecarlo. Dicen que fue acuchillado por un sujeto con arma blanca. Vamos con la otra nota, es de la violencia en el estado de Oaxaca. Fue asesinada una mujer en Playa Tejón, ya lo habíamos comentado. Asesinan a hombre y hirieron a un menor de edad. Esto en la colonia 10 de abril. Eran las 12:30 de la noche cuando los vecinos de la calle 1 de Mayo llamaron al 911 para solicitar una ambulancia, pues había un niño herido. Habían sido baleados por unos sujetos que viajaban a bordo de un automóvil. Privan de la vida a balazos a un hombre, lo dejan en una banca de un puesto de barbacoa. Esto ocurrió en Chihuahua, en la colonia 3 de Mayo. Pues esto ocasionó una intensa movilización en las calles de Nueva España y Francisco R. Almada, donde se localizó el cadáver sin vida, el cuerpo sin vida. El puesto de barbacoa evidentemente estaba cerrado, es uno de esos tinglados de lámina, muy comunes en México, donde se venden tacos y otra clase de comida de ese tipo. Asesinan a un candidato asambleísta en la zona tropical del Ecuador. Esto ocurrió, asesinaron a Mauricio Vasconés. ¿Por qué menciono los casos de Ecuador? Bueno, porque tienen que ver mucho con nosotros. Los grupos criminales de la droga de México, ligados a López Obrador, son los que están ocasionando toda la violencia en nuestro vecino Ecuador. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, asesinaron a un joven en Bicam. Violencia en Morelia. Hombres armados atacan a maestro universitario mientras hacía ejercicio. Asesinaron al activista de derechos humanos John Cadet Odimba. Perdió la vida en un ataque armado. Esto lo comunicamos en su momento. Se dice que el abogado estaba llevando algunos casos importantes que pues había oposición por parte del gobierno y de los grupos criminales de esa región donde gobierna Morena. Asesinan a Alfonso Muñiz, el tejano, reconocido sonidero en San Felipe. Cuando los paramédicos quisieron brindarle ayuda, solamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales Muñiz. También han estado asesinando a muchas personas de música, de espectáculos, de sonido. Asesinan a regidora de Morena, ya lo dijimos. Rompe en llanto y confirma que su familiar fue asesinado en una talachería de Celaya, Guanajuato. Una familia llora la muerte de uno de sus integrantes en el lugar de trabajo en la segunda fracción de Crespo. Bueno, hay mucha violencia en nuestro país. Asesinan a regidora de Iguala. Esta es nueva. Agentes de la Policía de Investigación Ministerial confirmaron que pues fue asesinada la regidora.
Regidora de Equidad y Género del Ayuntamiento de Tixtla, agentes de la policía investigan, pues, cómo ocurrieron estos hechos. Ese era el cargo que ocupaba Esmeralda, el cargo que ocupaba. Acribillan a menor de edad en Paseo de las Torres, esto en Ciudad Juárez. De 5 balazos acabaron con la vida de un adolescente atacado durante la noche del sábado en Paseo de las Torres. Obviamente que ese lugar también está gobernado por el partido Morena. Asesinan en Chilpancingo. Siguen reproduciendo mucho esta nota de la señora Esmeralda en Iguala. En Iguala porque pues también ahí es donde tiene una fuerte presencia criminal los aliados de Morena. Vamos con otra nota sobre el hallazgo de cadáveres. Hallan cadáveres de pareja en Hacienda Las Delicias. También en los últimos minutos hallan el cadáver de un hombre calcinado dentro de un auto incendiado, esto en Miahuatlán. Hallan los cuerpos de Santiago y Emma, la pareja que intentaba vender una camioneta, lo comunicamos el día de ayer. Unos periodistas hallan en una isla de Grecia el cadáver de Michael Mosley, carismático presentador de la BBC. Una nota interesante. Y terrible, desde luego. Hallan 5 cadáveres abandonados en la carretera de Chihuahua. ¿Qué más tenemos? Hallan los cuerpos sin vida de 3 hombres en una duna cerca de Tecate, Baja California, gobernado por Morena. Hallan 4 cadáveres en la plaza principal de Río Verde en San Luis Potosí, gobernado por Morena. Reportan el hallazgo de 5 conductores de plataforma desaparecidos en Chihuahua. Hallan muertos y abrazados el esquiador Jean Daniel Pesión y su novia tras accidente en montaña. ¿Dónde ocurrió esto? En el monte Cervión. Hallan 3 cuerpos con muestras de violencia. Con muestras de violencia en La Rumorosa. Vamos con estas entonces, rápidamente para cerrar con las notas rojas. Bueno, fuera de México, evidentemente, encontraron en una isla de Grecia el cadáver del presentador Michael Mosley, considerado carismático de la BBC de Londres. Pese a su amplio dispositivo de búsqueda, ha sido un equipo de televisión pública griega quien ha avistado desde un barco el cadáver del médico de 67 años de edad. Famoso presentador de la televisora BBC, el periodista, escritor y médico británico desapareció el miércoles en la isla griega de Simi, donde, después de salir de dar un paseo, fue su mujer Clara Bailey quien alertó a las autoridades tras percatarse de que no regresaba. Mosley habría salido a pasear el miércoles al mediodía desde la playa de Agios Nikolaos, hasta el pueblo de Pedi, por un sendero rocoso que rodea la costa. Apuntaron los testigos que se le cruzaron. Las temperaturas de ese día fueron abrasadoras, mayores de 30 grados centígrados, y que eso le habría ocasionado la pérdida de la vida. Vamos con nuestra siguiente nota. El caso de hallan 5 cadáveres abandonados en carretera de Chihuahua. Esto ya tiene conocimiento la Fiscalía del Estado. Los agentes del Ministerio Público llegaron a la zona. Pues las masacres continúan, Eso no se detiene. Hallan cuerpos sin vida de 3 hombres en dunas cerca de Tecate, Baja California. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública confirmaron el hallazgo. Se trataría de los cuerpos de Cristian Iván Rivera Carrillo, Francisco Peña, Guillermo Daniel Zazueta, que habían desaparecido en Mexicali, Baja California. Hasta el momento las autoridades no han confirmado que se trate de ellos, pero los medios de comunicación teorizan que serían los cuerpos de estas personas previamente desaparecidas. Reportan en Chihuahua la desaparición de 5 conductores de plataforma. Las autoridades del estado confirman el hallazgo sin vida de los 5 conductores y una mujer, es una mujer y 4 hombres, todos con signos de violencia, víctimas de la criminalidad.
¿Qué se sabe de la desaparición? Pues que desde el 31 de mayo se reportó por parte de familiares y también pues sus jefes. La Fiscalía del Estado detalló que los conductores de plataforma digital iniciaron un viaje a Chihuahua con destino a Ojinaga, el cual está a 278 kilómetros de distancia. Sin embargo, durante el viaje pues ya no pudieron ser localizados. Los dieron por desaparecidos. Y ya se ha confirmado que no están con vida. Las carreteras son muy inseguras ahora. Hallan cadáveres de pareja en Hacienda Las Delicias. Pues fueron encontrados el sábado 8 de junio. Ambos presentaban heridas producidas por arma de fuego. Serían personas de entre 25 y 30 años de edad. El reporte se hizo alrededor de las 6 de la mañana. 6 de la mañana, entre el corredor 2000 y la vieja entrada o carretera a Las Delicias. Hallan un cadáver calcinado en su auto en Miahuatlán. Este domingo, en Amatlán, las autoridades investigan qué fue lo que ocurrió. El auto calcinado fue encontrado a un costado de la carretera que va a San Luis de Amatlán, a la altura de la colonia San Martín. No hay mayor información sobre la persona que fue calcinada, ni si al momento de que fue calcinada se encontraba con vida. Pues bien, creo que esto es todo por el momento. Vamos a continuar con al pendiente de otras cosas que puedan surgir. Les comento que sí es muy importante tener en revisión la sobrerepresentación. Lo que quiere conseguir López Obrador es lo más grave en este momento. Quieren tener una mayoría aplastante para destruir nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, nuestras libertades. ¿Cómo creen que 54% de los votos de Morena se va a convertir en la Cámara en el 75%? Es increíble. Y que el 42% de los votos que consiguió el Partido Acción Nacional, que no es una minoría, sino la segunda mayoría, se convierte en 25% en el Poder Legislativo, en el Congreso. Eso es imposible. La consejera del INE se burla y dice que eso es correcto y que el INE no tiene que ver nada con hacer ganar o perder a los demás. Mentirosa. Sí tiene que ver mucho el INE con quién gana o con quién pierde. Pues López Obrador, debemos de recordar, es el dueño, es el jefe del PT y del Partido Verde. Y por tanto, pues su coalición tiene demasiados votos. Ellos siempre votan a favor de ellos. Por tanto, no se debe de tomar de manera individual. Se debe de tomar en conjunto y decir que esto excede en sobrerepresentación el límite del 8% que se le permite por la Constitución. Bueno amigos, gracias a su atención, gracias a Dios, vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, manténganse al pendiente, vamos a estar subiendo información, actualizaciones de lo que nos estemos enterando. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.